Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. Queridos amigos, he demorado en subir videos porque tuve la necesidad de trabajar en otros asuntos para mi hogar. Para los que me conocen, saben que las videoclases que subo las diseño lo más claro posible, amigables, completos, lo que marca la diferencia con otros canales. Y de hecho, en este canal hay suficiente material valioso que difícilmente lo conseguirás de forma gratuita en internet. Pero quizás te preguntes, ¿por qué lo hago así? Porque sé que hay muchas personas que desean superarse, avanzar, crecer como persona y obtener su carrera. En fin, todos sabemos que existe una gran cantidad de estudiantes con bajos recursos a los cuales se les hace difícil invertir en su formación. Sin embargo, quieren aprender y salir adelante. Por ello, diseñé este proyecto, pensando en que si sumamos voluntades, colaborando con cualquier cantidad que esté a tu alcance, tú lograrás que este proyecto continúe creciendo más rápido para llegar a más y más personas. Si deseas a bien dejar tu colaboración, te dejo acá abajo en la descripción cómo hacerlo. De antemano, en nombre de todos, muchas gracias, infinitas gracias por apoyar este tipo de iniciativas. En esta oportunidad voy a describir qué es una máquina térmica e inversa, ya que en varias ocasiones visualizas este esquema, pero me han llegado diferentes preguntas acerca de la interpretación del mismo. ¿Qué significa una fuente? ¿Qué significa un sumidero? Etcétera. Una máquina térmica tiene como objetivo fundamental generar trabajo. Trabajo que es utilizado para distintas aplicaciones, como por ejemplo la generación de electricidad. Y por supuesto, existen muchos tipos de máquinas térmicas, pero en particular, en la mayoría de los cursos de termodinámica nos centramos en las siguientes. El ciclo Rankine es una máquina térmica. ¿Por qué? Porque la sustancia de trabajo, que es el agua, recibe calor de una caldera para que ésta pase del estado líquido al estado gaseoso, de tal forma que entre a la turbina generando un trabajo de turbina. Posteriormente, nuestra sustancia, que por lo general sale de la turbina en el estado de mezcla líquido-vapor, entra al condensador, que se encarga de transformar nuestra sustancia del estado de mezcla al estado líquido, agua líquida, ya que las bombas trabajan con agua en estado líquido. Pero por supuesto, las bombas consumen trabajo, es decir, debemos alimentar la bomba con electricidad para que ésta funcione. Por tal razón, el trabajo neto que se dibuja en el esquema de una máquina térmica, este trabajo neto, obsérvalo acá, en el caso de un ciclo Rankine será el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Esta diferencia de trabajo es lo que llamamos trabajo neto. Y repito, ya que es muy importante, que se simboliza acá, en el esquema de una máquina térmica cualquiera. Ahora bien, también tenemos el ciclo Brayton. Obsérvese que el ciclo Brayton es semejante al ciclo Rankine, en el sentido de que el objetivo es generar trabajo. Observa acá el trabajo de la turbina, pero en vez de utilizar una bomba, se utiliza un compresor. Este elemento que está acá es un compresor. ¿Pero por qué un compresor? Porque la sustancia de trabajo del ciclo Brayton es el aire. Por lo tanto, para elevar la presión, se utiliza un compresor. En cambio, en el ciclo Rankine, para elevar la presión, se utiliza una bomba. ¿Por qué una bomba? Porque se maneja agua en estado líquido, mientras que en el ciclo Brayton, para elevar la presión, se utiliza un compresor. Luego, el aire a alta presión entra en un intercambiador de calor para ser calentado y mover los álabes de la turbina, generando así el trabajo que se utiliza, por ejemplo, para generar electricidad. Posteriormente, el aire que sale de la turbina entra a otro intercambiador de calor, donde el aire es enfriado para entrar de nuevo al compresor. ¿Pero por qué se enfría el aire? Porque se ha demostrado que los compresores trabajan mucho mejor cuando en su entrada tienen el aire a baja temperatura. En nuestro próximo video, con el favor de Dios, estaré comparando el ciclo Rankine con el ciclo Brayton. Por supuesto, ya el ciclo Rankine lo hemos trabajado con lujo de detalles, pero ahora le toca el turno al ciclo Brayton. Ciclo en el cual debemos tener especial atención para poder desarrollar los diferentes ejercicios sin ningún tipo de dificultad. Genial, continuemos. También podemos considerar máquinas térmicas
los motores de los automóviles, como por ejemplo cuando vimos el ciclo de Otto y el ciclo diésel. En el ciclo de Otto, el calor se obtiene al generar una chispa en la bujía, chispa que enciende a la mezcla de aire y gasolina o aire y combustible comprimido a alta presión y alta temperatura, y de forma semejante lo hacen los motores que trabajan bajo el modelo diésel, pero en vez de una bujía utilizan un inyector de combustible, de tal forma que lo único que se está comprimiendo dentro del cilindro es aire, y luego se le inyecta diésel, que es el combustible, para generar la combustión. Regresemos a los ejemplos anteriores. Ahora bien, toda máquina térmica consta de dos depósitos térmicos. El depósito a alta temperatura, conocido con el nombre de fuente, y el depósito a baja temperatura, conocido con el nombre de sumidero. Pero, ¿por qué se llaman depósitos térmicos? Porque son capaces de entregar calor o absorber calor, manteniendo constante su temperatura. Repito, ya que es muy importante, un depósito térmico es aquel que mantiene su temperatura constante. Es decir, la fuente, que se encuentra a alta temperatura, a pesar de entregar calor, mantiene esa misma alta temperatura. Y de la misma manera, los sumideros. Los sumideros, a pesar de recibir el calor desechado por la máquina térmica, mantienen constante su baja temperatura. Si fijas tu atención acá en el ciclo Rankine, ¿quién sería la fuente a alta temperatura? Sería la caldera o un horno industrial, que se mantiene a una temperatura constante y le entrega calor, ojo, le entrega calor ¿a quién? Al agua, que es la sustancia de trabajo del ciclo Rankine, para transformarla del estado líquido al estado gaseoso. En cambio, en el ciclo Brayton, ¿quién sería la fuente? Sería un intercambiador de calor acá, que le entrega calor ¿a quién? Al aire, porque el aire es la sustancia de trabajo del ciclo Brayton. Por otro lado, tenemos los sumideros, que son los que absorben el calor de desecho de las máquinas térmicas. En un ciclo Rankine, el sumidero puede ser un río, puede ser el mar, etc. Y el condensador se encarga de extraer el calor del agua para enviarlo al sumidero, que tal como ya te comenté, puede ser un río, el mar, etc. En cambio, en el ciclo Brayton, en su modelo ideal, se extrae calor del aire para enviarlo también a un sumidero. Por lo general, el sumidero de un ciclo Brayton es la atmósfera, porque se envía el aire caliente a la atmósfera. Y por supuesto, la atmósfera, al recibir dicho calor, no varía su temperatura. Su temperatura general permanece constante. Excelente. Avancemos. En líneas generales, las características de una máquina térmica son las siguientes. Siempre reciben energía térmica desde una fuente a alta temperatura. Y ya sabemos que esa fuente puede ser una caldera, el sol, un reactor nuclear, etc. Luego la máquina térmica convierte parte de esa energía térmica recibida en trabajo neto. Por lo general, ese trabajo neto es un trabajo rotatorio de un eje que gira a alta velocidad. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto del calor que no se transforma en trabajo? Ese calor que no se transforma en trabajo es expulsado a un sumidero. Y ya sabemos que un sumidero puede ser un río, el mar o la atmósfera. Y ojo, cuidado, atención. Siempre las máquinas térmicas trabajan en forma de ciclo. Operan en forma cíclica. Es decir, llevando la sustancia de trabajo a las condiciones iniciales. Obsérvese acá en la figura. La máquina térmica se ha dibujado con esta línea morada en sentido horario. Obsérvese, en sentido de las agujas del reloj. Y siempre una máquina térmica que genera trabajo tendrá este sentido, el sentido de las agujas del reloj. Siempre. Ya veremos que en una máquina inversa este sentido cambia. Ya no es en el sentido de las agujas del reloj, sino en el sentido contrario de las agujas del reloj. Si aplicamos la primera ley de la termodinámica a una máquina térmica, obtenemos lo siguiente. Fija tu atención acá en la máquina térmica. La energía que entra debe ser igual a la energía que sale. ¿Qué energía entra? El calor proveniente de la fuente.
esta es la energía que entra, obsérvese acá, y debe ser exactamente igual a la energía que sale. Por un lado tenemos que sale un trabajo neto y por el otro que sale el calor que no se transformó en trabajo, el calor de desecho. Acá se visualiza el trabajo neto más el calor rechazado, y si de esta ecuación despejamos el trabajo neto, este no será más que el calor que entra menos el calor que sale. De tal forma que en líneas generales así podemos obtener siempre el trabajo neto de una máquina térmica. Ahora bien, si deseamos conocer en términos de porcentaje el rendimiento de nuestra máquina térmica, recurrimos a la fórmula general de la eficiencia. Obsérvese acá. ¿Qué nos dice la fórmula general de la eficiencia? La eficiencia de una máquina es lo que se desea obtener entre lo que tengo que invertir. Por ejemplo, apliquemos esta definición a nuestra máquina térmica. ¿Qué deseamos obtener? Deseamos obtener un trabajo, por supuesto, eso es lo que deseamos obtener. ¿Y qué tengo que invertir? Tengo que invertir el calor proveniente de la fuente. Porque esta fuente, que por ejemplo puede ser una caldera industrial, debo invertir combustible para tenerla a alta temperatura y pueda aportar calor a mi máquina térmica. Por lo tanto, el calor proveniente de la fuente es lo que tengo que invertir para obtener el trabajo deseado. Y de esta forma podemos obtener siempre la eficiencia de cualquier máquina térmica. Pero ojo, esta eficiencia, realizando algunas operaciones matemáticas, se puede colocar en términos de los calores que entran y salen. Obsérvese. Ya sabemos, gracias a la primera ley, que el trabajo neto no es más que el calor que entra menos el calor que sale. Recurriendo a la aritmética básica, sabemos que una fracción se puede separar con este signo negativo. Obsérvese. Q sub A sobre Q sub A menos Q sub B sobre Q sub A. Y lógicamente al dividir dos términos idénticos genera como resultado 1. Por lo tanto, tenemos esta otra expresión para obtener la eficiencia térmica. 1 menos el calor que sale sobre el calor que entra. ¡Qué fácil y sencillo es! Y finalmente, si se desea conocer la eficiencia máxima posible, la máxima no es más que la eficiencia de Carnot. ¿Y cómo se calcula? Fija tu atención en esta última fórmula, mira, esta que está acá, y donde visualizas el calor rechazado, lo sustituyes por la temperatura del sumidero, la temperatura baja, y donde dice el calor proveniente de la fuente a alta temperatura, lo sustituyes por la temperatura de la fuente, que es la más alta de nuestro ciclo. Pero ojo, cuidado, estas temperaturas siempre deben estar en Kelvin. Mucho cuidado con este detalle. Y así, al sustituir la temperatura del sumidero, la más baja posible, y la temperatura de la fuente, la más alta posible, se obtiene la eficiencia máxima de nuestra máquina térmica. Ahora bien, visualicemos una máquina inversa. La máquina inversa toma por nombre genérico máquina refrigerante. Cualquier máquina que se utilice para refrigerar, por ejemplo, una nevera, el aire acondicionado de un hogar, el aire acondicionado de un vehículo, etc., será una máquina térmica inversa, llamada, repito, máquina de refrigeración o en otros países, frigoríficos. Ojo, obsérvese que el sentido del ciclo de este tipo de máquinas cambia. Ahora lleva el sentido contrario de las agujas del reloj y siempre los ciclos de refrigeración llevarán este sentido. ¿Cuál es la idea de esta máquina? Esta máquina necesita extraer calor de un espacio, el cual quiere ser enfriado, quiere mantenerse a una temperatura baja. Pero todos sabemos que para que esta máquina funcione debemos alimentarla con energía eléctrica, por ejemplo, enchufar al tomacorriente el aire acondicionado. Por lo tanto, este tipo de máquinas consumen cierto trabajo, ojo, consumen cierta energía, que por lo general es energía eléctrica. Y también sabemos que este tipo de máquinas rechaza calor al ambiente, pero ese calor que rechaza es un calor que por lo general se encuentra a alta temperatura, es caliente. Todos hemos sentido, como por ejemplo detrás de las neveras, como la temperatura del aire circundante se encuentra caliente. O al ubicarnos en la parte externa de una habitación donde se encuentre un aire acondicionado funcionando, notaremos claramente el calor que sale de este aparato. Si aplicamos la primera ley a una máquina térmica inversa, o lo que es lo mismo, a una máquina de refrigeración, obtenemos lo siguiente: la energía que entra a la máquina, que no es más que el calor que se extrae del espacio a refrigerar
más el trabajo o energía eléctrica que debemos entregarle, el calor extraído más el trabajo neto entregado, debe ser igual a lo que sale. ¿Qué sale? Sale calor a un ambiente que se encontrará, por supuesto, a alta temperatura. Y si procedemos a despejar el trabajo neto de la primera ley, se obtiene esta relación. No es más que el calor rechazado menos el calor absorbido por la máquina refrigerante. Ahora bien, atención. Este tipo de máquina refrigerante tiene dos utilidades. Ojo, dos utilidades. Por un lado, la más usual, la directa, que es justamente utilizarla para enfriar un espacio, como por ejemplo un aire acondicionado. Es decir, se desea que el espacio se mantenga a baja temperatura. Y el otro modo de utilizarla es en invierno. Si el clima está muy frío, necesitamos aprovechar el calor que sale de esta máquina para, por supuesto, calentar el ambiente y llevarla a una temperatura de confort. Por lo tanto, este tipo de máquinas inversas tiene dos eficiencias. La eficiencia cuando se utiliza como máquina refrigerante, que se define de la siguiente manera. ¿Qué se desea? Se desea extraer calor para obtener una baja temperatura. Pero ¿qué tengo que invertir? Tengo que invertir un trabajo, el trabajo eléctrico, correcto. Tengo que enchufar ese aire acondicionado o enchufar esa nevera para que funcione. Pero ya sabemos, gracias a la primera ley, que el trabajo que consume mi máquina refrigerante, como la nevera, heladera, etc., no es más que la diferencia entre el calor rechazado menos el calor absorbido, tal como se visualiza acá en la parte superior. Si aplicamos un sencillo artificio matemático que consiste en dividir tanto el numerador como el denominador entre Q sub B, obsérvese acá, se dividió el numerador entre Q sub B y el denominador entre Q sub B, no pasa nada. Pero, ¿qué logramos con este artificio matemático? Logramos lo siguiente. Al dividir Q sub B sobre Q sub B, evidentemente se obtiene 1, ¿correcto? Y al separar esta fracción con este signo de resta, Q sub A sobre Q sub B menos Q sub B sobre Q sub B, se obtiene esta expresión. Pero claramente al dividir Q sub B sobre Q sub B también se obtiene 1, de tal forma que para calcular la eficiencia de una máquina refrigerante tenemos dos fórmulas. Esta, la principal, y también tenemos esta, la secundaria, obsérvese acá. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera depende del trabajo absorbido, mira. En cambio, la segunda expresión depende únicamente de los calores, del calor rechazado por la máquina refrigerante sobre el calor absorbido por la máquina refrigerante. Y en este momento quizás te preguntes, pero profesor, al igual que en las máquinas térmicas, ¿existirá una eficiencia máxima para las máquinas refrigerantes? Por supuesto, mírala acá. La eficiencia máxima para una máquina refrigerante viene dada por esta expresión. Observa que esa expresión es muy semejante a esta, mira. Muy semejante. Simplemente donde está el calor alto, coloca la temperatura alta. Y donde está el calor bajo, coloca la temperatura baja. Observa que deducir esta fórmula es bastante sencillo. No es necesario que te la aprendas de memoria, pero ojo, cuidado, estas temperaturas alta y baja deben estar en Kelvin. Mucho cuidado con este detalle, siempre deben estar en unidades absolutas. Ahora bien, en este momento te estarás preguntando, pero profesor, si utilizo mi máquina refrigerante de manera que quiera aprovechar el calor, este que está acá, que me eleva la temperatura, porque resulta que la estación en la que me encuentro en este momento es invierno. Ah, muy bien. En ese caso, esta máquina toma el nombre de bomba de calor. Es la misma máquina refrigerante, pero ahora lo que deseas utilizar es este calor, el calor que sale. Por lo tanto, la eficiencia de una bomba de calor no es más que, ¿qué se desea? Se desea el calor caliente, lo que sale. ¿Y qué tengo que invertir? Tengo que invertir también trabajo, porque lógicamente para que funcione un calefactor, también debo enchufarlo a una toma de corriente. Y por supuesto, ya sabemos, gracias a la primera ley, que el trabajo que consume mi bomba de calor no es más que Q sub A menos Q sub B, aplicando exactamente la misma primera ley. Observa acá arriba, es la misma. Si dividimos tanto el numerador como el denominador entre Q sub A, obsérvese acá, dividimos entre Q sub A tanto el numerador como el denominador, podemos simplificar. Q sub A sobre Q sub A vale 1. Y acá podemos separar esta fracción, Q sub A sobre Q sub A
menos Q sub B sobre Q sub A. Y lógicamente Q sub A sobre Q sub A también es igual a 1. Por lo tanto, para una bomba de calor tenemos también dos fórmulas de eficiencia. La primera, que es la directa, dividir simplemente Q sub A sobre el trabajo absorbido. O la segunda, mírala acá, que depende únicamente de los calores de Q sub B y Q sub A. Y por supuesto también existe la eficiencia máxima posible. Y estas eficiencias máximas también las puedes llamar eficiencias de Carnot, tanto para la máquina refrigerante como para la bomba de calor. ¿Y cómo se construye esta fórmula de la eficiencia máxima? Fijándote en esta fórmula, mírala. Simplemente sustituye Q sub B por T sub B y sustituye Q sub A por T sub A y listo, ya tienes la fórmula. Qué fácil y sencillo es deducir estas fórmulas, pero ojo, siempre recuerda, las temperaturas deben estar en Kelvin. Mucho cuidado con este detalle. No te pierdas nuestro próximo video donde comenzaré a analizar el ciclo Brayton y muy pronto estaré analizando la segunda ley de la termodinámica. No te lo pierdas. Hasta pronto. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto